vamos a trabajar con las leyes de los gases. Son conocidas como leyes de los gases o, más concretamente, como las leyes de los gases ideales. Vale, lo primero es saber qué es un gas ideal. Un gas ideal normalmente tiene que tener un tamaño pequeño, ¿vale? Pequeño tamaño. ¿Por qué? Porque lo que intentamos es que se comporte como un punto. Y que no interaccionen los gases entre sí. Gases que no interaccionan. ¿Qué quiere decir eso? Que si un gas choca con otro, se separan, no se van juntos, ¿vale? Entonces, eso es en lo que se consideraría a vuestro nivel ahora mismo un gas ideal, ¿vale? Las leyes de los gases ideales lo que hacen es trabajar con tres variables, que son presión, con la que vamos a trabajar en atmósferas, aunque en el sistema internacional estaríamos hablando de pascales, y os enseñaré a pasar de unas a otras. Temperatura, que la vamos a trabajar en Kelvin o grados centígrados, generalmente Kelvin, y volumen, que igualmente, aunque en el sistema internacional hablamos de metros cúbicos, vamos a trabajar en litros. Con las leyes de los gases ideales lo que se va a hacer es ver cómo varían esos gases ideales en función de las variables presión, temperatura y volumen. Así que vamos con la primera. La ley de Boyle-Mariotte lo que hace es ver cómo se comportan los gases ideales cuando la temperatura es constante. ¿Vale? Este CTE significa constante, ¿vale? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que si la temperatura es constante, las únicas variables que van a cambiar son la presión y el volumen, ¿vale? Os voy a escribir la fórmula. P1 por V1 es igual a P2 por V2. Vamos a ver qué quieren decir cada una de estas letras. P1 es la presión en la situación 1 o situación inicial. El volumen 1, V1 es volumen 1, volumen en la situación 1. Ahora explicaremos qué es eso de las situaciones, ¿vale? P2 es la presión en la situación 2 y que ahora no significa, lo estoy poniendo como igual, es el volumen en la situación 2. Vale, pues vamos a ver qué significa esto de las situaciones. Para eso vamos a irnos a la simulación en la que vamos a mantener la temperatura constante y a ver qué ocurre. Vale, ya estamos en el simulador en el que vamos a ver cómo se comportan los gases ideales en función de su temperatura, de su presión y de su volumen. Lo primero que necesitamos, ¿vale?, es introducir esos gases ideales, esas moléculas con las que nosotros vamos a poder trabajar. Como veis, en el sistema viene predeterminado a una temperatura de 300 Kelvin, que son son 27 grados centígrados. Vale, entonces ya sabemos que esa temperatura no se va a mover. En los ejercicios nos la pueden decir o pueden escoger no decírnosla, pero en el momento en el que nos digan que la temperatura es constante ya nos da igual si nos la dicen o no, porque estaríamos asumiendo directamente que estamos en la ley de Boyle-Mariotte y a partir de ese momento ya no nos importaría. No sabemos exactamente cuánto es el volumen, pero vamos a asumir que es un volumen de 10 litros. Y la presión la veis ahí, nos dicen que la presión es de 12 atmósferas. Vale, pues
Esa sería nuestra situación inicial, en el que nosotros sabemos que el volumen son 10 litros y la temperatura son 300 Kelvin, que no se va a mover, y la presión son 12 atmósferas. Nosotros solamente hemos introducido gas dentro del sistema, pero nosotros no hemos movido nada más. Esta sería la situación 1. Vamos a ver cómo llegar a la situación 2. La situación 2 implicaría hacer algún cambio, ya sea en la presión, ya sea en el volumen. En este caso, lo más fácil es cambiar el volumen. Lo único que tendríamos que hacer sería tirar un poquito, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha de esta arandela, y ya estaríamos cambiando el volumen. Vale, ¿cuánto hemos aumentado el volumen? Porque está claro que lo hemos hecho más grande, ha habido un aumento de volumen. ¿Cómo lo vamos a saber? En función de la presión que nos ha quedado. Si os fijáis, antes teníamos una presión de 12 y acabamos de pasar a tener una presión de 9,5 atmósferas. Vale, pues ahora mismo, asumiendo que inicialmente teníamos 10 litros en la situación 1, tenemos que ver cuántos litros tenemos ahora que hemos ampliado el sistema, ¿vale? Eso lo vamos a ver numéricamente. Tenemos que saber que el hecho de que aquí tengamos una igualdad implica que la multiplicación a ambos lados del igual nos tiene que dar el mismo valor. Pero eso no quiere decir que los números tengan que ser lo mismo. Por ejemplo, 8 por 2 nos da 16 y 4 por 4 también nos da 16, pero los números no son los mismos, ¿vale? Eso es lo que nosotros tenemos que conseguir. Si os fijáis, al inicio, en este ejemplo, la presión 1 era 8 y la presión se ha reducido. ¿Qué es lo que ha obligado a hacer a eso el volumen? A que el volumen pasara de un número más pequeño a un número más grande. Es decir, que en el momento en el que la presión baje en el 1, el volumen va a tener que subir, ¿vale? Más bien en las situaciones 2. Y al contrario, si la presión se ve obligada a subir, el volumen bajará. Todo para mantener el sistema y que en ambos lados del igual nosotros tengamos siempre el mismo valor. Vale, pues vamos a hacerlo con los datos que teníamos de la simulación, ¿vale? Vamos a borrar esto y vamos a ver qué nos sale. Además, lo hemos comprobado, ¿no? Porque hemos visto que teníamos al principio un volumen y que después lo hemos aumentado, vamos a ver cuánto, y justo aunque sabemos que no sabemos el número, sabemos que ha aumentado, la presión 1 era 12 y ha bajado a 9,5. Lo primero que voy a hacer va a ser pasar esos datos para que los tengamos para el ejercicio. Vale, pues teníamos que el volumen 1 eran 10 litros, que la presión 1 eran, hemos dicho, 12 atmósferas, y además que habíamos puesto una presión, al aumentar el volumen, habíamos llegado a una presión 2 de 9,5 atmósferas. Vale, pues inicialmente esto es tan sencillo como simplemente sustituir en la fórmula. La voy a volver a copiar, ¿vale? ¿Por qué? Porque en cada ejercicio que nosotros hagamos, lo que siempre tiene que aparecer es la fórmula. Siempre. ¿Por qué? Porque cuantas más veces la terminemos colocando, al final nos la terminamos aprendiendo. Y si la vemos por primera vez en el examen, ¿qué es lo que va a pasar? Que se nos va a olvidar y entonces no vamos a poder hacer el ejercicio por mucho que hayamos reconocido que estemos ante la ley de Boyle-Mariotte. Así que vamos a copiar nuestra fórmula. P1 por V1 o presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Vale, pues ¿qué tenemos? Vamos a sustituir nuestros datos. La presión 1 son 12 atmósferas. Aquí no ponemos las unidades porque terminan molestándonos a la hora de trabajar. El volumen 1 son 10, ¿vale? Voy a borrar que se me van apareciendo por ahí puntitos.
Y la presión 2 sabemos que son 9,5 atmósferas también, por supuesto. Y ahora lo que tenemos que hacer es averiguar cuánto hemos aumentado el volumen, cuál es ese volumen 2. Vale, lo que tenemos que hacer primero es multiplicar en el lado izquierdo, 12 por 10 nos da 120. Y ahora lo que tenemos que tener claro, este paso lo podemos hacer todo en uno, ¿vale? Sería que queremos dejar el volumen solo. Para dejar el volumen solo tenemos que ver qué es lo que nos está molestando. En este caso sería este 9,5. Tenemos que ver qué operación se está dando. En este caso multiplicamos, así que tenemos que llevarlo al otro lado haciendo la operación contraria. Y la operación contraria de multiplicar es dividir. Así que lo que tenemos que hacer es pasar ese 9,5 dividiendo al otro lado. Y como sabemos, una igualdad es igual esté donde esté. Así que es mucho más fácil poner ese V2 en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque ahora sí podemos poner el resultado directamente. Vale, pues este 120 entre 9,5 nos tiene que dar, si os fijáis, un valor muy similar al que teníamos antes en presión, porque la igualdad se tiene que mantener. Entonces, al haber bajado la presión, el volumen ha subido y las indicaciones nos dicen que tiene que ser un valor muy parecido al de la presión. Tiene que estar entre 11, 12, 13, ¿vale? Lo calculamos y nos sale 12,63. Y ahora tenemos que tener muy en cuenta en qué unidades hemos metido inicialmente el volumen para saber cuáles son las unidades que nos van a salir. En este caso lo hemos hecho en litros, así que el volumen 2 va a ser 12,63 litros. Pues ya hemos puesto a prueba la ley de Boyle y Mariotte. Vamos a hacer un par de ejemplos más utilizando la ley de Boyle y Mariotte. Lo primero que tenemos que recordar es cuáles son las condiciones. Las condiciones es que sean gases ideales, que asumimos que lo son, y que su temperatura sea constante. Teniendo esos datos, lo único que necesitamos es tener la fórmula, que era la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Así que ahora vamos a sustituir los datos. Presión 1 la buscamos, 15 atmósferas. Pues 15 porque nos lo dice la fórmula, el volumen 1, 8 litros. Pues sustituimos, 8 litros. Es igual a la presión 2, incógnita, es decir, no lo sabemos. ¿Qué es lo que ponemos? P2. Y por último, el volumen 2, que va a ser 2 litros, lo sustituimos. Y ahora vamos a despejar. Tendríamos que ver cuánto nos da cada uno de estos cálculos. Vale, vamos a hacerlo al revés que en el caso anterior. Vamos a despejar primero P. Así que 15 por 8 y el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y eso nos da igual a P, que sabemos que podemos ponerlo en el otro lado, porque la igualdad se mantiene a ambos lados. Ahora podríamos multiplicar 15 por 8 y dividirlo entre 2, pero la verdad es que podemos hacerlo mucho más fácil, ¿no? 8 entre 2, 4. Es decir, que podemos dejarlo como 15 por 4 y 15 por 4 son 60 atmósferas, porque es la unidad que tenemos en la presión 1 para la presión. Vamos con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, lo mismo. Vemos que en todos los ejemplos tenemos que la temperatura es constante, lo hemos indicado aquí, así que aquí no tenemos que buscarlo, ya sabemos que la temperatura va a ser constante. Escribimos nuestra fórmula, P1, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y vamos a sustituir la primera y ya hemos encontrado la incógnita, no lo sabemos, así que dejamos P1.
Nos vamos al volumen 1. Sabemos que son 3 litros. Pues 3. Y es igual a la presión 1 que tenemos, que son 6 atmósferas, y el volumen 2, que son 2 litros. Vale, pues ahora solamente tenemos que despejar la presión 1. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí está el 3 multiplicando, pues nos los vamos a llevar al otro lado dividiendo. 6 por 2 entre 3. Aquí volvemos a lo mismo, podemos hacer 6 entre 3, 2, 2 por 2, 4 o 6 por 2, 12, entre 3, 4. Nos da exactamente igual, como vosotros lo veáis más fácil. Lo importante es intentar tender lo menos posible a usar la calculadora. Si lo hacemos de cabeza, mejor. Y es encontrar cuál es la forma más fácil de reducir el número cumpliendo con las normas, claro está. Ahora hemos conseguido la presión 1 y tenemos que recordar que las unidades de presión son las atmósferas. Y ya hemos resuelto los dos ejemplos.